Hoy se cumplen 5 años del inicio de las manifestaciones en diferentes ciudades del país, inicialmente impulsadas por sectores de la oposición al gobierno del presidente de entonces, Iván Duque, que tuvieron un componente más de combate cuando se sumaron los integrantes de la denominada Primera Línea, compuesta por quienes enfrentaban al en ese momento activo Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, hoy conocido como Unidad de Mantenimiento del Orden, UNDEMU. ¡Ay, mira cómo les tira eso a la gente! Ese paro nacional y estallido social para algunos o marchas de oposición para otros tuvo su justificación en un proyecto de reforma tributaria que, según la versión del gobierno, buscaba ajustar algunos aspectos de las finanzas, recién pasando una de las peores catástrofes globales de los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19. Pero quienes protestaban argumentaban que era inconveniente aumentar los impuestos a algunos productos y esos llamados a las calles fueron tomando fuerza. Porque es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país, y un gobierno pretende hacer una reforma tributaria, o sea, termina empobreciendo más al pueblo. Esto decía el entonces alcalde de Cartagena, William Dow. Estoy en contra de eso, al pueblo no se le puede castigar. Si a alguien le van a cobrar impuestos, que sean a los más pudientes. Sumado a la economía cada vez más a las protestas, se le sumaba el componente partidista y se aprovechó la coyuntura para pedir reformas, lo que sirvió como preámbulo a los temas que impulsaron la campaña electoral de quien era opositor y hoy es presidente, Gustavo Petro. Su elección en gran parte se la debe a las movilizaciones de ese momento, al lograr bajar más la popularidad del gobierno y tener más facilidad para atacar al responsable, según su narrativa, el uribismo. Esto decía el día de ayer ante un grupo de jóvenes en la Universidad Nacional la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. Con la esperanza de que las coordenadas ideológicas de este país cambiaran, y cambiaron, compañeros y compañeras. Y eso justamente es lo que temen los que creían que éramos un paréntesis en la historia. Los que creíamos que llegábamos 4 años y ellos regresaban a las entidades a seguirlas saqueando. En medio de esas protestas de 2021, activistas y opositores al gobierno denunciaron muertes por el accionar de la fuerza pública y cientos de heridos, algunos con lesiones oculares. Pero más allá de las legítimas exigencias y la condena al actuar contra los manifestantes, tampoco se puede obviar el vandalismo que se causó en varias ciudades con destrozos que causaron pérdidas millonarias, incluso también agresiones en las vías contra quienes no estaban de acuerdo con las movilizaciones, así como el hostigamiento a la prensa en sus sedes u hostigando a los periodistas en los cubrimientos. Así se refería a la situación el presidente Iván Duque la noche del 28 de abril de 2021. Lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Y la violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay caprichos, aquí no hay posiciones tosudas, tercas. Y no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico de la pandemia que puede exacerbar aún más la situación. Pero más allá del vandalismo, el primer y legítimo aspecto válido de las protestas, la reforma tributaria, obligó al gobierno a retirar el proyecto. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Finalizado ese capítulo, el gobierno trató de buscar consensos y le quitó la razón a las marchas. Pero después, al ver la rentabilidad de las movilizaciones, más que una causa social, las protestas se las tomó la política e incluso episodios violentos, porque según las autoridades, hasta guerrilleros del ELN y las llamadas disidencias de las FARC se infiltraron en las concentraciones y causaban desmanes que terminaron con el paso de los meses restando peso a los reclamos de entonces. La protesta es válida, la violencia no. Miguel Cardosa, Blue Radio.